Seguimos con la comisión y le damos la bienvenida a la Asociación TCA Andalucía, que traen dos representantes, Patricia Alexandra Cervera Valencia, que es presidenta de la asociación, y don Jesús Busto García, que es el vicepresidente. Intervendrán los dos, tienen 15 minutos entre los dos, 7 minutos más o menos cada uno, y bueno, tienen la palabra. Bueno, en primer lugar agradecer poder estar aquí, y quería hacer una breve presentación de la asociación. Somos una asociación muy joven, que nacimos hace justo 2 años, 2 años que coincidió con una entrega de firmas que hicimos aquí en Sevilla para pedir que hubieran unidades de tratamiento para los trastornos alimentarios. Entregamos más de 300.000 firmas. Y a raíz de esa lucha, pues se unieron muchísimas familias a mi causa y nos constituimos en asociación. Ha habido distintas iniciativas aquí en el Parlamento, que supongo que muchos ya conocerán, y se ha aprobado, crear 2 unidades, que ahora mismo son 2 proyectos. Dicho esto, las aportaciones que nosotros vamos a hacer al proyecto de ley están sobre todo relacionadas con el abordaje de la salud mental, ¿vale? Entonces, en concordancia con la intención de la propia norma que señala en su exposición de motivos, que es incorporar los cambios sociales y la evolución de la propia sociedad, nosotros vamos a realizar las siguientes propuestas para maximizar precisamente esta función de la norma. Proponemos incluir 3 capítulos nuevos en el título 3. Uno de ellos sería de la promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que 7 de cada 10 problemas mentales comienzan antes de los 18 años y, como todos sabemos, la pandemia ha disparado la atención psiquiátrica a adultos y a menores. La vulnerabilidad de adolescentes y niños preocupa especialmente debido a los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales a los que están expuestos. Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años. La mitad comienzan a los 14 años antes, pero la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan, a pesar de que la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial. Es importante que se traten adecuadamente los problemas desde el principio, para que niños y niñas crezcan mejor y sea más difícil que lleguen adultos con problemas de salud mental. Estos se suelen iniciar muy tempranamente en la vida. En las unidades de adultos nos encontramos frecuentemente que lo que no pudo ser resuelto en la infancia. Es un fracaso, es nuestro fracaso. La Organización Mundial de la Salud, ya en nuestro ámbito, ha ubicado a los trastornos alimentarios entre las enfermedades mentales de prioridad para los niños y adolescentes, dado el riesgo para la salud que implican. Los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, constituyen actualmente la 3ª enfermedad crónica entre la población femenina, adolescente y juvenil. Continúa siendo una enfermedad predominantemente femenina, cerca del 90% de los casos, aunque se observa un repunte también entre la población masculina. De hecho, yo escribí un artículo en este sentido que habla de la violencia contra la niña y la mujer, relacionándola con los trastornos alimentarios, que se me ha olvidado incluirlo en el dossier, pero sería interesante, ya que estamos en esta comisión, que en algún momento también se pudiera abordar desde esa perspectiva. Los países desarrollados, 1 de cada 200 niñas de entre 12 y 14 años padece anorexia o bulimia. Por desgracia, al menos el 10% de estos enfermos muere como consecuencia de la enfermedad y un porcentaje muy elevado no llega a curarse del todo y termina sufriendo recaídas a lo largo de su vida. Es un problema de salud pública, no solo porque el intervalo de edad y sexo se está ampliando, sino por la gravedad y consecuencias que dicha enfermedad conlleva, afectando en primer término a los menores de edad, que es el momento en el que aparece esta enfermedad. Muchas veces su curso es crónico, lo que conlleva consecuencias que pueden abarcar desde la morbilidad médica y psiquiátrica hasta la muerte, debido a complicaciones médicas y a suicidio. Su pronóstico mejora notablemente cuando el diagnóstico es realizado dentro de los 3 primeros años. El diagnóstico precoz y la intervención temprana es fundamental para esta enfermedad. Es importante que tengamos en cuenta que una gran parte de las adolescentes que sufren estos trastornos no consulta directamente por ello y, en general, la conciencia de enfermedad y motivación para el cambio son escasas.
muchas veces son detectadas. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta también en esta norma, por sus padres, profesores o sus amigos, sus compañeros, siendo llevadas forzadamente a las consultas, que se realizan normalmente en médicos generales, nutricionistas o bien por problemas ginecológicos, dentales, de huesos. Este hecho remarca la importancia de que los médicos no especialistas poseen las herramientas necesarias que les permitan sospechar el diagnóstico y actuar oportunamente para conseguir una derivación exitosa. Esto es muy importante porque todos tienen que estar, y sobre todo en el ámbito escolar, que es donde al final se detectan más estos casos. La Asociación Española para el Estudio de la Conducta de los Trastornos de la Conducta Alimentaria alerta que más de 400.000 jóvenes en España estarían sufriendo un trastorno de este tipo y que la edad de inicio ha bajado en torno a los 12-13 años de media, aunque cada vez aparecen casos a edades más tempranas. He aportado también una tabla de datos que pedía al SAS del 2020 con los casos que hay en Andalucía desagregados por trastorno de la conducta alimentaria y por provincia. Los datos salen en total 72.026, pero en base a la población que tenemos y a la estimación que hace la Asociación Española, estaríamos hablando de unos casos estimados en Andalucía de 72.000 aproximadamente. Otro de los capítulos que queremos incluir en este título 3 que proponemos es de la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada. Si recuerdan, he incluido el proyecto de ley que se quedó al final en el cajón. Había un proyecto de ley que era para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada, desde 2018. Desde esta asociación pedimos que se rescate dicho proyecto, ya que consideramos que da cobertura a los problemas de obesidad infantil, a los trastornos alimentarios de la población andaluza en general, no solo infantil, pero creemos que es muy importante. Incluimos otro capítulo, proponemos incluir otro capítulo que es de la conciliación familiar y laboral. Creo que no hace falta que diga aquí lo importante que es poder conciliar, sobre todo cuando se tiene una persona enferma. Yo llevo con mi hija enferma 10 años, ¿vale?, trabajando. Entonces, bueno, no voy a contar aquí las peripecias que yo he tenido que hacer para poder lograr esa conciliación, pero es fundamental que se garanticen esos derechos, sobre todo cuando hay hijos enfermos. En el capítulo 2 del título 3, que habla de los derechos, en concreto el artículo 46, que habla del derecho a la salud y la atención sanitaria, el 46.2, cuando dice la atención sanitaria para cada niño o adolescente que se encuentre en la Comunidad Autónoma de Andalucía será integral y adaptada a sus necesidades y circunstancias específicas, teniendo garantizado el acceso a las especialidades y recursos del propio Sistema Sanitario Público de Andalucía. Nosotros proponemos que se incluya que en el caso, así como en el caso de no contar con los mismos, se garantizará la derivación a dispositivos sanitarios de otras comunidades autónomas que cuenten con las especialidades y recursos necesarios para garantizar la asistencia sanitaria del menor, para lo que la Administración sanitaria elaborará protocolos de derivación que garanticen el derecho a la salud integral de niños, niñas y adolescentes en Andalucía. En este caso, también aporto el informe anual del 2019 del Defensor del Menor en Andalucía, que se hace eco de la queja. Yo he puesto varias quejas y una de ellas, cuando ya se conoce pues todo el peregrinaje por los dispositivos asistenciales de aquí de Andalucía y la falta de respuesta, fue intentar que derivaran a mi hija a alguna unidad especializada y bueno, aquello fue un auténtico calvario conseguir que hicieran la derivación. Es fundamental que se deriven si no tenemos aquí esos recursos necesarios. El defensor sigue actuando en este caso porque incluso hay una queja de una madre, de una persona de una menor, que pedía ser derivada a la unidad que han abierto nueva en Málaga, que no está completa, y no la derivaban allí tampoco, o sea, siendo de la propia Comunidad de Andalucía. Otros datos de este informe que me gustaría resaltar es que aproximadamente el 50% de los niños y adolescentes que viven a Andalucía viven en hogares que no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las familias, al no encontrar aquí los recursos y la ayuda que necesitan para tratar estos trastornos, tienen que acudir a centros privados. Los centros privados, aquí he puesto también, he acompañado en el dossier una noticia del fondo de inversión que se hizo cargo de los centros que había contra la anorexia y la bulimia aquí en Andalucía, 2 centros privados, ABB e ITA,
Y el titular dice así: los centros médicos privados especializados en los tratamientos de anorexia y bulimia están de moda entre los fondos de inversión. Ingresar un ingreso hospitalario en un centro de estos cuesta 4.000 euros mensuales. No hace falta estar en ese umbral, ¿no? O sea, pocas familias podrían realmente permitirse ese tratamiento cuando hablamos de tratamientos que suelen durar de media de 4 o 5 años, siempre que se aborden con éxito. En el artículo 47, este lo voy a pasar más deprisa porque es del derecho a la educación, en la atención educativa. Lo que proponemos, porque es fundamental, es que se incluya la educación emocional en todas las etapas formativas, la convivencia escolar, que se incluya los equipos de orientación educativa, los psicólogos, pedagogos, los médicos, como pieza clave en la detección e intervención temprana, las dificultades del desarrollo de los niños y adolescentes, y la coordinación con los centros de atención primaria, especializada, servicios sociales, etcétera. Añadir 2 artículos nuevos, que serían 2 derechos, que creemos que son muy importantes y que van relacionados con estos capítulos que hemos propuesto. El derecho a una vida saludable y una alimentación equilibrada, y el derecho a la salud mental y al bienestar emocional de los niños. Y dentro del capítulo 3, de los deberes, pues en el artículo 55, cuando habla de deberes relativos al ámbito familiar, educativo, social, incluir y de la salud, como un deber de cuidado de la salud propia y ajena, así como el deber de colaborar en los tratamientos sanitarios acordados por los profesionales y progenitores o cuidadores, especialmente en el ámbito de la salud mental, para garantizar su derecho a una salud integral. Sobre todo por lo que hemos hablado antes, en el caso de esta enfermedad hay muchísima falta de conciencia, de colaboración. En el capítulo 4 del título 3, no sé cómo voy de tiempo. Quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos. Pues entonces le voy a pasar la palabra. Quería citar aquí, bueno, como lo he acompañado todo en un dossier, que está también el decreto ley que aprobó Cataluña para penar, para poder sancionar a las empresas que hicieran apología al problema de las redes sociales. Es un problema muy grave que tenemos además con estos trastornos, porque lo están promoviendo y lo están fomentando mucho, y incluir medidas y sanciones para estas empresas que hagan apología de los trastornos alimentarios. Y yo le voy a pasar la palabra a mi compañero para... Bueno, hay otro proyecto aquí que era un pacto social, que me gustaría que lo leyeran, es muy interesante, se aprobó en la Comunidad Autónoma de Madrid, para tratar y hacer un abordaje integral de los trastornos alimentarios y que nos tengan en cuenta las familias, porque no solamente enferma la persona, sino enfermamos todas las familias. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a contar una historia personal, pero esa historia personal, bueno, primero disculparme por lo nervioso que estoy. Esa historia personal se traslada a muchas familias. Mi hija actualmente tiene 13 años. Ella está ingresada, necesita una hospitalización 24 horas, que a día de hoy no la tiene. Ella está mediodía o, bueno, va por la mañana al hospital de día y luego va al materno infantil, donde en el mismo materno infantil los profesionales que hay allí cuidándola nos reclaman que ellos no tienen formación para tratar a este tipo de niñas. Entonces, yo desde aquí os solicito a todos que se trabaje cogidos de la mano todos juntos para conseguir que se monte una unidad especializada y con profesionales cualificados. Y, o sea, cuento mi historia personal, pero esa historia personal es trasladable a muchas familias de Andalucía. Y simplemente quería exponer eso. Sí, Patricia, si tú quieres continuar hablando, o sea... No, yo simplemente hacer hincapié en lo que he dicho antes, que esto, primero, que es un problema que también hay que abordarlo, tenemos que tener en cuenta que hay que abordarlo también del enfoque de género, un poco lo que antes comentaba, que hay que abordar que afecta a toda la familia, porque es fundamental que nos demos cuenta. Mi hija empezó con 13 años, ahora tiene 23, lleva 10 años de enfermedad cronificada, con unas secuelas irreversibles ya, muy graves, precisamente porque no ha encontrado la ayuda necesaria. Pongamos el foco en la prevención, pero si no podemos prevenir, pongamos el foco en un tratamiento eficaz, en una respuesta rápida por parte de todos los sectores implicados. Son nuestros niños y son nuestros jóvenes. Si no los cuidamos, no los protegemos nosotros, van a ser el futuro del mañana. Tenemos que velar todos por ellos. No hace falta que lo diga aquí, pero me gusta decirlo. Gracias. Muchísimas gracias por las aportaciones, gracias por su testimonio.
Y bueno, desde esta comisión agradecer las aportaciones que habéis traído aquí a esta comisión y que enriquecerá este texto de la ley. Muchas gracias.